donde no siempre el trato que recibo es el que quisiera. Y obviamente hay un sentimiento como de enojo o inconformidad con respecto a las cosas, a las formas en las que somos tratados o en lo que terminamos recibiendo, considerando que a lo mejor ese trato no es el que merecíamos. ¿Listo? Hay situaciones en las que todos los creyentes hemos pasado por situaciones así. Y es allí cuando nosotros necesitamos entender cuál debe ser la forma en la que podemos reaccionar, la manera en la cual nosotros podamos entender de una forma tranquila y natural. A eso la Biblia le llama templanza en algunas versiones y en otras versiones le llama dominio propio. Y ese es el tema de este mes. Cómo el Señor nos ayuda en esos procesos para que nosotros alcancemos ese dominio propio que todos los creyentes terminamos necesitando. Mi esposa ahorita en la apertura les pedí el favor que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas y que revisáramos Gálatas capítulo 5 de los versículos 22 al 23, y decía así como Pablo describe que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Listo? Nos explica, y ya Miled hizo esta lectura, viendo cómo, según nuestra forma de vivir, nuestro apego a la manera de vivir como Cristo nos lo ha pedido y como lo ha enseñado, nosotros alcanzamos un fruto. Aclaramos, ¿no? Ahí no dice los frutos del Espíritu Santo, habla del fruto del Espíritu Santo. Y vemos como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad y la bondad y la humildad, y a eso se suma el dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay nada que lo condene. Bueno, ese fruto del que estamos hablando, Pedro llega y nos lo explica en la segunda carta de Pedro, para que vamos abriendo nuestras Biblias, en la segunda carta de Pedro, de los capítulo 1, de los versículos del 3 al 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 11, y dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado su preciosa y magnífica promesa para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene estas está tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de su antiguo pecado. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué bonita palabra. Bueno,
llama mucho la atención lo siguiente, hermano, voy a quitarme las gafas un momento. Miren, nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, Jesucristo cuando se refiere a la iglesia dice, el Señor, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Es la expresión que utiliza Jesús al referirse a nosotros y agradece por medio de los apóstoles, por medio de sus discípulos y luego a medida que va creciendo. Nosotros tenemos claro de que estamos en el mundo, aunque no somos de este mundo. Y el hecho de que estemos en este mundo nos lleva a que tengamos una desventaja. Miren, y es que nosotros en esta carnalidad en la cual vivimos, en esta carnalidad en la cual nosotros estamos sufriendo, digámoslo así, nosotros no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales. No es algo que nosotros poseamos, tengamos en este momento. Insisto, debido a nuestra carnalidad, debido al proceso carnal que en este momento estamos viviendo. Miren, sin embargo, Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dotado y nos ha permitido ser partícipes de su naturaleza espiritual. ¿Escucharon bien? ¿Listo? Nosotros por nuestra carnalidad no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo por tus pecados, por mis pecados, Dios nos permite ser partícipes de esa naturaleza divina que caracteriza a Dios. Bueno, y esa naturaleza divina que caracteriza a Dios tiene un fin, tiene un objetivo, ¿ya? ¿Cuál es ese fin? Bueno, ese fin es de protegernos a nosotros mismos del pecado, ayudándonos a vivir para Él. ¿Listo? Para que nosotros no caigamos en tentación, para que tengamos el poder de crecer. Y ese poder de crecer no viene de nuestro propio interior, no viene de tu propia capacidad, no viene de tu esfuerzo o de tu trabajo, sino que viene por la voluntad de Dios. ¿Listo? Miren, con eso nosotros tenemos que llegar a entender algo. El dominio propio es un don que se desarrolla por medio de Dios. ¿De qué manera? Cuando nos sometemos en nuestra vida diaria a variados tipos de prueba. ¿Listo? Nosotros no tenemos esas herramientas, esos recursos espirituales para decir que ya tenemos dominio propio, que ya dominamos a la carne. No, por eso el sacrificio de Cristo nos dota a nosotros como creyentes de esas herramientas y de esos elementos con la intención de que nosotros cada vez nos parezcamos más a Dios. Y cuando Él nos da esa oportunidad, es cuando nosotros entendemos que ese don espiritual, esas herramientas espirituales que buscan permitirnos ser partícipes de esa naturaleza, es con la idea y con el fin de protegernos a nosotros de caer en tentación y que aprendamos a vivir para Dios, entendiendo que el poder para nosotros crecer con respecto a este fruto del Espíritu Santo nos lleva a crecer. Ese crecimiento no es basado en tu propio esfuerzo, en tu propio conocimiento, sino que viene de Dios, que te permite pasar esas pruebas y esas situaciones que te llevan a poner en práctica esa situación que estás atravesando. Eso también nos tiene que llevar a entender que ese dominio propio no es solamente para que nosotros suprimamos vicios o la tendencia de nuestra naturaleza, ¿ya? Que sabemos que son pecados. No es solamente para eso. Cuando nosotros nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, Dios, con esas herramientas que ya describí, que entrega, nos capacita para que nosotros actuemos en la capacidad que Él nos ha dado
con su propia bondad y su propia moral para que la llevemos a cabo, para que hagamos de esto un ejercicio permanente en nuestras vidas. Esa es la razón, ese es el objetivo por medio del cual a nosotros nos es entregado esa herramienta. Miren, Pedro tiene unos versículos aquí, voy a leerlo nuevamente, dice que nosotros añadamos a nuestra manera de vivir la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto, el amor, y nos dice que estas cualidades, si abundan en nosotros, nos van a hacer crecer en ese conocimiento de nuestro de Jesús, no de nuestro propio entendimiento. No está diciendo que te va a llevar a conocerte a ti mismo, sino que nos va a llevar a conocer a Jesucristo. Pero me encanta lo que dice, porque dice cuando llegamos nosotros a dar fruto a nuestras propias vidas, lo que dice la palabra de Dios es lo que dice Pedro, lo que explica Pedro por medio de esto es que nosotros vamos a llegar a conocer a Cristo, y que cuando llegamos a conocer a Cristo, me encanta lo que dice, porque dice que vamos a evitar ser inútiles o improductivos en cuanto a nuestra fe. O sea que acá apunta esto, a nuestro crecimiento espiritual. El año pasado, 2020, terminamos el año de diciembre hablando de crecimiento espiritual y dijimos que este año era el año que nos tenía que llevar a ese crecimiento espiritual y numérico como Iglesia Filadelfia. ¿Ya? Ahora, mira el contexto. Autoexamínese. Yo lo estoy haciendo en este momento. Cuando preparé esta enseñanza tuve que examinarme y créanme que tuve que aceptar mucho pau por parte de Dios hacia mi vida. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros creemos o sentimos de que no hemos crecido espiritualmente, no es hora de empezar a señalar, no, eso es porque Yamile no me colabora en la iglesia, eso es porque no. Cuando no tenemos ese crecimiento espiritual, es hora de autoexaminarnos. ¿Cómo estamos con estas características, con estas virtudes o estos elementos de las cuales el Señor nos está hablando? ¿Ya? Dice en el versículo 4 que si Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, es para que nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, de estos malos deseos, lleguemos a tener parte en esa naturaleza divina, ¿ya? Y nos dice que para llegar a alcanzar esa parte dentro de esa naturaleza divina, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener virtud, tenemos que adquirir entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Que si nosotros no alcanzamos nada de eso, entonces no vamos a crecer, vamos a estar estancados, no alcanzaremos esos elementos de los cuales el Señor quiere, necesita dotar a tu vida para que en ti se evidencie un verdadero crecimiento espiritual. Dice, vea, Pedro nos describe que el dominio propio o templanza, van a encontrar en alguna forma de lectura bíblica, debe ser evidente en la vida de alguien que pone toda su diligencia para agregar virtud a su fe y crecer en amor. Es obvio que el dominio propio del que habla aquí no es algo que una persona pueda ni deba lograr por sí misma. Tampoco es algo en el nivel de abstenerse de cosas exteriores. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Miren, voy a repetirlo. Pedro, cuando escribe esta versión, cuando nos habla del dominio propio, insisto, en algunas versiones habla de templanza. Para nosotros debe ser obvio, debe ser obediente, debe ser claro que para poder añadir a nuestra fe virtud, para poder y después de haber añadido todas estas cosas que Pablo nos aconseja, que nosotros llegamos a crecer en el amor,
El dominio propio del que se habla aquí, tenemos que entender, no es algo que usted logró porque es que usted se esforzó y usted pudo. No. ¿Ya? Tampoco es porque usted tiene tanto dominio propio que logró abstenerse de cierto tipo de cosas. No, mire, el dominio propio del que habla aquí, del que Pedro escribe, nos lleva a lo que nos tiene que llevar es a ese temor reverente a Dios. Amén. Nos tiene que llevar a ese temor reverente delante del Señor. A una vida delante de la presencia del Señor, delante del rostro del Señor. Mire, en el antiguo pacto se nos habla también como consejo, de que nosotros tenemos de tener esa templanza y por ende esa confianza en Dios. La escritura en el Antiguo Testamento así lo describe, ¿cierto? Eso, insisto, lo tenemos claro. De hecho, la palabra templanza de esa manera se refiere cuando un metal es sometido al calor y adquiere dureza, ya para que sea al momento de las espadas, por ejemplo. El caso brutal es las espadas. Templanza se refiere al proceso que se le da al metal de las espadas para que se encuentre en batallas no se vaya, quede más bien flexible y sea menos probable que en plena batalla se rompa la espada. Bueno, nuestra fe, nuestro temperamento, también tiene que ser sujeto a pruebas para que adquiera unas características que nos lleve a que sea menos fácil quebrarnos en nuestro temperamento. Por eso habla de templanza, por eso hablamos de dominio propio. Y Pablo lo que está diciendo es, eso es proceso. En la vida del creyente que no está equipado, entonces el Señor va a empezar a someterlo a cierto tipo de situaciones que van a ir probando ese temperamento, esa situación, para que adquiera la templanza, entendido como ese elemento que te hace flexible, que no te quiebres ante ciertas situaciones. Miren, nosotros a veces, como lo decía al principio, tenemos decisiones importantes que tomar. Tenemos decisiones que a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie. Y en medio de esas situaciones o de esas circunstancias que nos llevan a creer en eso, algunas personas pueden llegar al punto donde consideran que es en su propia decisión, y eso quiere decir que pueden llegar a desconfiar de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso juzga mejor que nosotros mismos para saber qué es lo mejor para nosotros. Juzga mejor lo que nosotros realmente queremos. Nosotros debemos, en medio de estos procesos, evitar la tentación de hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo y el confiar en Él completamente en todas las decisiones que tengamos que tomar. Miren, esto tampoco significa que debemos dejar de pensar con cuidado o menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Lo que esto significa, sin embargo, es que no nos creamos sabios a nuestros propios ojos. ¿Listo? El Espíritu de Dios quiere guiarnos. El Espíritu de Dios quiere mostrarnos en este momento el camino que Jesús ya abrió, el camino que Jesús ya nos mostró, ese camino completamente libre de pecado, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, que nosotros hagamos la voluntad de Dios en lugar de tu propia idea, de tu propio concepto. Cuando nosotros elegimos seguir este camino, se nos vuelve natural que ya no confiemos en nuestras propias intuiciones o en nuestras propias ideas, sino que volquemos nuestra confianza completamente en Dios. Amén. Miren, ya para terminar, para concluir, la fe tiene que ser, como les digo, la fe tiene que ser más
creer en hechos ciertos. Que la fe tiene que ser más, que creer en hechos ciertos. La fe debe traducirse en acción. La fe tiene que traducirse en el desarrollo del carácter del cristiano. La fe tiene que traducirse en la práctica de esa disciplina moral en la vida diaria del creyente. O desaparecerá la fe. Pedro hace una lista de varios de esos aspectos de la fe que nosotros tenemos que aprender a conocer mejor. ¿Listo? Cuando nosotros llegamos a conocer o a entender esos aspectos de la vida o lo que Pablo llama fruto del Espíritu, cuando nosotros dejamos que ese fruto, que ese entendimiento crezca con respecto a Dios, nosotros mejoramos en nuestro proceso de conocer mejor a Dios. Cuando usted cultiva la paciencia, cuando usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, a usted le va a quedar mucho más fácil amar a los demás. Miren, Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, y teme a Jehová y apártate del mal. Confiar en el Señor, que no nos apoyemos en nuestra prudencia, que no creamos que somos sabios e inteligentes para tomar decisiones, sino que busquemos la guía del Señor, que confiemos, que temamos de una manera reverente al Señor, y ese ejercicio por resultado nos va a llevar a que nosotros cada vez nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado. Miren, esos actos no se producen de un momento a otro. Esas situaciones, esa manera de vivir no es automática. Yo conocí al Señor y ya, plum, automáticamente ya empecé a caminar entre las nubes, ahí en Obreola, ya llegué a un nivel de perfección, no. Pablo mismo describe que él todavía está en ese esfuerzo de perfección a la imagen de Dios. Miren, eso no aparece así automáticamente, eso requiere de un esfuerzo, eso requiere de un trabajo. No son opcionales, no es algo a lo cual tú puedas dar un salto. Deben ser parte constante de la vida del creyente. Uno no termina con una situación de esas para arrancar ahí mismo con el otro, no. Dios se encarga de que nos ocupemos de todos juntos. Dios nos capacita y Dios nos autoriza, pero Él también nos da la responsabilidad de aprender y crecer. Así que uno de los trucos, diría yo, de los elementos que más necesitamos es que tú y yo seamos creyentes enseñables, que no seamos tan tercos, tan cabeza cerrada, sino que podamos aprender a crecer conforme a las situaciones que se van presentando en nuestra vida. No debemos sorprendernos en medio de las situaciones o resentirnos por el proceso que Dios nos ha permitido vivir. Tenemos que gozarnos, tenemos que vivirlo, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos muestra. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti la adoración y a ti la exaltación. Gracias, soberano Rey. Yo te pido en esta mañana, Señor, por mi vida, te pido, Padre Celestial, para que en medio de esos procesos que tú has puesto en mi vida, Señor, para que yo iba, Señor, aunque duelan, no me rinda, Señor, aunque tallen, amado Dios, no desfallezca, sino que comprenda, amado Rey, que eres tú, amado Dios, quien forma mi carácter, que eres tú, soberano Rey, quien por medio de estos procesos moldea mi entendimiento de tu obra, Señor, que no es conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Yo te pido y suplico delante tuyo, Señor, por sabiduría y por entendimiento, y oro, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que atraviesan situaciones como esta. Permíteme, soberano Rey, entender, amado Dios, tu obra en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga y estamos atentos
por favor, de lo que vaya sucediendo durante esta semana con respecto a los temas de confinamiento. Hasta el día de hoy, hasta este momento, el plan nuestro es que dentro de 8 días vamos a tener el culto, un solo culto, de 10 de la mañana a 11:30. De 10 de la mañana a 11:30. Perdón, de 10 de la mañana a 11:30 en la iglesia, presencial. Igual vamos a tener la transmisión del culto por los medios digitales. ¿Listo? Vamos a estar pendientes, mis hermanos, de qué nos dicen, cómo resulta la cosa. La idea es empezar a partir, bueno, la idea era haber empezado ayer, pero por esta situación tocó aplazarla. A partir del sábado a las 7 de la noche, vamos a tener nuestro encuentro de jóvenes. ¿Listo? Vamos a tener nuestro encuentro de jóvenes. Vamos a estar también en presencial. Quiero, deseo, pretendo también que podamos hacer de esta actividad una actividad, también hacer la transmisión. Por ahora no vamos a hacer la transmisión por el Facebook, sino que vamos a hacerla presencial con los que estamos ahí. ¿Listo? Para que por favor, si quieres, llegues a el culto de jóvenes. Arrancamos en marzo, ¿no? Mayo, perdón, sí, porque marzo ya pasó. En mayo arrancamos con la actividad de damas. Y en mayo también arrancamos con la actividad de parejas. ¿Listo? Estamos trabajando, estamos haciendo unos procesos también de discipulado. Gloria a Dios, estos procesos de evangelismo que hicimos durante Semana Santa dio como resultado que algunas casas abrieran sus puertas para realizar células. Si usted quiere que en su casa se realice una célula, comuníquese conmigo, con el pastor Gerardo, y miramos a ver cómo organizamos y qué líder iría a su casa para apoyar esta parte de las células en los hogares. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, saludos a la familia y nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves y nos vemos dentro de 8 días domingo. Dios los bendice.